Buenos días, mi nombre es Fabián Andrés Guerra Montesino, del grado 1103, y hoy le venimos a exponer el romanticismo y el realismo del siglo XX. Estos fueron movimientos artísticos y literarios del siglo XX, donde el romanticismo priorizaba primero que todo la emoción y la individualidad y la fantasía, mientras que el realismo buscaba una representación objetiva y precisa de la vida cotidiana. Entre estas características encontramos que una de ellas fue la importancia de la naturaleza como reflejo del estado anímico, la exaltación de los sentimientos. Primero que todo, aquí se dio en la época del romanticismo, se dieron a través de los sentimientos, de la realidad sobre la subjetividad y la libertad individual. Entre otras características tenemos que esta era la idealización del amor, que era un lenguaje por medio de se daba el romanticismo, y lo heroico y lo trágico que pasó en esta época. Entre los autores y obras más representativas encontramos que fue en Europa Fausto, Lord Byron, Víctor Hugo en la obra de Nuestra Señora de París. Hispanoamérica, José María Heredia, Esteban Echavarría en la obra del Matadero. José Mármol en la obra de Amalia. Y España encontramos la obra de Rimas y Leyendas, protagonizada por Gustavo Adolfo Bécquer. En el siglo XX, más que todo, el romanticismo terminó con su espíritu, ya que influyó en muchas corrientes que eran basadas a esta, en la modernidad, que más que todo se daba en el siglo XX, y en la vanguardia, que retomaron la subjetividad, en lo cual la rebeldía artística y el culto de la belleza influían en esta. Ya en el realismo encontramos sus características, las cuales fueron la representación objetiva o subjetiva de lo que se veía viendo en la realidad cotidiana de estos hechos o de esa época en las cuales surgieron avances o hechos en los cuales cada vez fueron evolucionando más y más en esta época. Como segunda, tenemos la crítica social, política y económica, las cuales se basaban en la riqueza. También se basaban en las obras que se daban en esos tiempos, más que todo porque eran valiosas, y todo aquello que en su tiempo fue como más o menos económicamente valioso en ese tiempo. Los personajes comunes, ya sean los burgueses, los campesinos y los obreros, que fueron personajes más o menos principales basados en estas obras o en esa época, que fueron más que todos los héroes de esa época en lugares idealizados. Ya como actores y obras tenemos que en Europa Honoré del Balzac fue protagonista de la comedia humana, y Gustave Flaubert fue también otro protagonista, Madame Bovary, en esa novela. España tenemos a Benito Pérez, que también protagonizó la obra de Fortunata y Jacinta, y en Hispanoamérica Jorge Isaac, que protagonizó María, con rasgos de románticos y realistas en esa novela. Por último, tenemos que en el siglo XX el realismo evolucionó del realismo normal al realismo crítico, que se denunciaban desigualdades y problemas que pasaban en esta época, ya sea por problemas o críticas sociales que se daban en ese tiempo, y políticas. En Hispanoamérica también se derribó el realismo mágico, ya que esta fue una fuerte mezcla de estas dos con lo fantástico que se veían en esa época.